Aquí tengo listo a mi invitado, se trata de Javier Osuna, autor de este libro que tengo en mis manos, Me hablarás del fuego, los hornos de la infamia. Gracias por acompañarnos. No, pues feliz de estar aquí con ustedes y bueno, de compartirles este mensaje de memoria para el país, ¿no? Para que esta clase de crímenes no vuelvan a repetirse. Tengo que comenzar por la noticia que está en desarrollo y es precisamente la aparición en un cementerio privado aquí en Bogotá de 3 de los aparecidos del Palacio de Justicia. ¿Cuál es su reacción frente a este tema? Bueno, yo creo que es un paso fundamental para el esclarecimiento de los hechos, ¿no? Y creo también que es un alivio enorme para las familias. En Colombia creo que tenemos una deuda moral e histórica con el crimen de la desaparición forzada. Y estamos en un momento muy especial, no solo esto que acaba de ocurrir, que seguramente aliviará y esclarecerá los hechos, sino lo que está ocurriendo también en La Habana entre las FARC y el gobierno nacional. Entonces creo que este libro sale en un doloroso, pero momento de coyuntura apropiado. Importante, es doloroso pero apropiado, esa es la expresión. Hablemos sí. de la portada del libro, porque es una imagen, tengo entendido, dibujada por un militar durante una visita o un allanamiento que realizó a estos hornos crematorios. Claro que sí, hay que decirle a la audiencia, Me hablarás del fuego es un libro escrito en homenaje a las víctimas del Frente Fronteras de las Autodefensas Unidas de Colombia, el norte de Santander, donde los paramilitares usaron hornos crematorios para desaparecer a sus víctimas entre el 2001 y el 2003. Esa tapa de la que tú hablas es pintada precisamente por un militar que participó en un allanamiento a uno de estos espacios de desaparición. Tiempo después, gracias a la Fundación Punto de Encuentro, él tomó unos talleres de pintura y en la compañía del artista Juan Manuel Echavarría y algunos profesores de esta institución hizo ese cuadro que acompaña este libro, que es, yo creo, una representación artística de esa realidad que quizás si la viéramos de frente quedaríamos petrificados, porque esto que ocurrió en el norte de Santander es un horror. ¿Qué es, Javier, Juan Frío? ¿Qué es esa zona de Juan Frío? Bueno, Juan Frío es una zona del norte de Santander muy cercana al área metropolitana de Cúcuta. Estamos hablando básicamente de... Este municipio está aproximadamente a unos 20, 30 minutos del casco urbano. Lo mismo en el caso del otro espacio de desaparición que es Pacolandia. Y creo que es precisamente uno de los temas más graves de las revelaciones que hace este libro y es demostrarnos que estos espacios de desaparición estuvieron al lado de una ciudad principal como Cúcuta, ¿no? Cerca de las autoridades, cerca de la sociedad civil y desafortunadamente por mucho tiempo permanecieron escondidos. ¿Qué fue lo más terrible? O sea, conocer de parte de estos grupos paramilitares la verdad de su propia boca y decir que mataban a las personas y las llevaban a estos hornos crematorios. Yo creo que lo más duro de esta investigación ha tenido que ver con el clima que ha rodeado la investigación. El 22 de agosto de 2014, después de una serie de entrevistas con familiares, porque hay mucho, la intimidación no cesa, los grupos paramilitares siguen haciendo presencia en zonas como Juan Frío, cerca de la finca Pacolandia. En la medida en que estas estructuras no han desaparecido totalmente, hay mucho silencio para las víctimas. Pues imagínate que después de realizar una de estas entrevistas con estos familiares, de vuelta a la ciudad de Bogotá, desconocidos ingresaron a mi residencia y la incineraron, ¿no? Prendieron mi apartamento en fuego. Desde entonces cuento con medidas de la Unidad Nacional de Protección y investigar para los periodistas, para ti que haces también un trabajo de contacto con la gente, con escoltas detrás y tratando a personas que han sufrido precisamente de ver a gente armada, pues es un poco complicado, pero nos las ingeniamos para acabar con esta investigación y tratar de rendirle un homenaje, que es lo más importante para mí, contarle a los colombianos quiénes fueron esos seres humanos que fueron desaparecidos allí mediante el fuego. En este libro, ¿quiénes son Luis, Moisés y Víctor? Bueno, Luis, Moisés y Víctor son unos seres humanos maravillosos, ¿no? Que nos arrebató la violencia. Yo soy un convencido que solo en la medida en que nosotros aprendamos a nombrar el dolor de la pérdida vamos a ser capaces de sentir compasión por esos crímenes que han ocurrido. Y personalmente como periodista había algo que a mí me tenía hastiado de mi trabajo antes en Verdad Abierta, y es que en ocasiones por el corre-corre pareciera que el testimonio de los victimarios es el que se empodera, como que la historia la escribe el que perpetró el daño. Y en el caso de Norte de Santander me dice como la promesa de romper con esa forma de contar la historia y darle voz a esos seres humanos, contar la historia pero haciéndole un homenaje precisamente a estas víctimas, tratando de determinar su identidad. Pero mira que es algo paradójico, porque al final de cuentas sus nombres tienen que ser cambiados, porque si salen publicados van a seguir siendo víctimas de amenazas. Muchas de estas familias, mientras nosotros hablamos hoy en día,
siguen en medio de un proceso de intimidación, y yo creo que eso es una vergüenza para un país que aplicó una ley de justicia y paz que no ha sido efectiva, dando medidas de no repetición para las víctimas. Desaparición, por lo que alcancé a leer, esa es una palabra que a usted no le gusta mucho, se habla más bien de ausencia. En el ámbito que usted vivió y lo que alcanzó a recorrer, ¿cómo es la situación y cómo es la vida de esas familias con sus seres queridos desaparecidos? A mí me encanta esa pregunta que acabas de hacer, porque ese es un problema gigante. Cuando nosotros pensamos en los desaparecidos en Colombia, y esto vuelve y juega sobre la deuda histórica de la que yo hablo, pensamos en seres que jamás van a ser encontrados, que murieron y cuyos restos jamás van a ser entregados a sus familias, pero lo cierto es que no se puede desaparecer a un ser humano así de fácil. Clara muestra de esto es que estos seres humanos fueron incinerados en estos hornos, y hoy estamos hablando de su historia, como ocurrió en el Holocausto, como ocurrió con la investigación que quemaron en Bogotá. A los seres humanos se les puede desaparecer. Como seres humanos somos algo mucho más profundo que solo la carne, el cuerpo. Mira, yo te voy a confesar algo, y es que haciendo esta investigación yo sentía que los desaparecidos me hablaban en el nombre que le pusieron a sus nietos para recordarlos, me hablaban en la máquina de coser que marcaron el día antes de que los desaparecieran, o sea, en los zapatos que se ponen sus hijos. Su historia. Claro que sí, yo creo que los desaparecidos nos hablan todo el tiempo. El problema es que hemos aprendido a no escucharlos. Los colombianos hemos aprendido a no escuchar la voz de los desaparecidos, pero los desaparecidos jamás han dejado de hablarnos. Los desaparecidos están allí, nos acompañan, no se han ido nunca, y su historia está ahí para ser contada. Usted ha ganado muchos premios, pero con el tema de actualidad en La Habana, de la desaparición, de este esfuerzo que dice la guerrilla de las FARC que va a hacer por recuperar, digamos, toda esa investigación y facilitarla a las autoridades, ¿cuál es su aporte? ¿Este es el inicio de una verdad, por lo menos en el norte de Santander? Claro, a mí me encanta decir que esto es un aporte para comprender el paisaje del horror, porque estos hornos crematorios de Juan Frío están allí, al lado de Cúcuta, esperando por alguien que haga un ejercicio de memoria simbólica, de reparación, que nos permita entender a los colombianos que esta clase de crímenes no deben volver a repetirse. Yo creo que este libro es un aporte para que futuras generaciones entiendan que esto no debe volver a pasar, y por otro lado también un compromiso como sociedad para continuar investigando y sentir un poco de ese dolor que miles de víctimas de desaparición forzada en Colombia poseen hasta el día de hoy. Después de escribir este libro, ¿qué significa para usted una desaparición forzada? Bueno, yo creo que la desaparición forzada es un crimen un poco indefinible, porque reduce a las familias a una espera que no cesa. Pero es una espera, por supuesto, muy dolorosa, pero también una espera llena de esperanza, ¿no? Creo que la desaparición paraliza la vida, creo que la desaparición reduce la existencia de las familias a una espera que puede llegar a ser inconclusa, y es un crimen. Yo creo que no hay palabras para describir lo que significa la desaparición. Respeto muchísimo organizaciones como ASFADES, sin las que habría sido imposible hacer una investigación de este tipo. Me siento profundamente orgulloso de su lucha, y me siento profundamente orgulloso de encontrar a víctimas que se han convertido en defensores de derechos humanos, tratando de determinar la suerte de sus seres queridos, pero la valentía les ha alcanzado para seguir buscando a esos otros seres queridos de otras madres, de otras amigas, de otras familiares. Javier, finalmente, ¿usted cree que en el marco de este proceso de paz que se adelanta en La Habana, las víctimas realmente van a conocer la verdad y quedar satisfechas con la verdad que les van a decir? Yo prefiero en este momento pecar por ser absolutamente optimista. Creo que como colombianos tenemos que rodear el proceso de La Habana a dos manos. Quienes hemos tenido la posibilidad de hacer trabajo periodístico en zonas de conflicto, entendemos que de la guerra no se desprende nada bueno. Me gustaría decirte algo concreto de ese libro. La visita a los hornos de Juan Frío habría sido imposible sin la ayuda del coronel William Donato. William Donato fue víctima de la toma de Guaviare, ¿no? de Miraflores, en Guaviare. Estuvo 12 años secuestrado por la guerrilla de las FARC, y después de una discusión muy humana, en la que fue muy difícil hacerlo entender a él mi preocupación por llegar a los hornos crematorios, él me decía algo que a mí me impresionó. Después de estar 12 años secuestrados, me decía que la única forma de solucionar el conflicto es a través del diálogo. Y esto viene dicho de una persona que estuvo 12 años retenida, que combatió en contra de la guerrilla. Entonces yo creo que como colombianos lo que tenemos es que aprender de estas lecciones de vida que nos dan personas de esta humanidad, de esta profundidad, y rodear ese proceso de paz. Seguir tirando para adelante, porque nuestros hijos y las generaciones venideras merecen una Colombia muchísimo mejor que la que nos tocó a nosotros en suerte. Javier, muchísimas gracias. Así que si en principio quiere conocer la verdad de este tema, de lo que ocurrió en Norte de Santander, hay que leer el libro. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Solo me resta
invitar a los lectores a encontrar en estas páginas pues, un insumo para inventarnos una manera distinta de reconstruir la memoria y solidarizarnos con el dolor de cientos de familias que aún no tienen la certeza de saber dónde están sus seres queridos en el norte de Santander. Aunque termina uno con el corazón medio arrugado. Es una parte fundamental de vivir. La alegría y la tristeza son necesarias. Creo que tenemos que dejarle de tener miedo al horror y a la tristeza. A veces es necesario estar triste para estar feliz. Reconocer la alegría. Exacto. Gracias, Javier. Muchas gracias.